hidro y electrolitos. Estamos hablando de agua y electrolitos. Pero vamos a definir qué es balance. Y balance, pues, es un equilibrio, ¿no? O sea, todos podemos definir que el balance es un equilibrio. Y ese balance, pues, tanto de lo que es la parte de agua como de electrolitos, nos va a dar, este equilibrio se va a dar en el organismo. ¿Qué va a pasar cuando se altera este equilibrio? Pues va a producir desórdenes muy importantes dentro de nuestro organismo, donde puede disminuir, que son las hipos, ¿no? Hipocalemia, hiponatremia, hiprocloremia, o las hipers, cuando aumentan en gran cantidad o en gran medida los niveles de lo que es el potasio, el sodio y el cloro, ¿no? Que son los tres electrolitos más importantes que tiene el organismo. Claro que hay otros electrolitos, pero estos son los tres más importantes. Estos van a producir diversos síntomas en sistemas y órganos que ustedes también seguramente en fisiología ya van a llevar o han llevado. Y pues si yo haría una charla muy minuciosa, sería muy inextenso y no terminaremos nunca en el tiempo que tengo. Vamos a dar conceptos importantes sobre lo que es el agua, ¿no? El agua, pues, es el componente o es el elemento más importante de la conformación del organismo. Y este está en un 40 al 60% aproximadamente de la constitución. Y esto se conoce como agua corporal total, ¿ya? Está distribuida, pues, según edad y según sexo del ser humano. Vean cómo va la variación, la variabilidad de la edad, que hasta más o menos hasta los 15 años, tanto varón como mujer tiene el mismo porcentaje de agua corporal total, pero a partir de esa edad, ya el varón y la mujer van teniendo algunas diferencias en lo que son los volúmenes o porcentajes, perdón, del agua corporal total, ¿no? Entonces eso es importante también conocer y recordar siempre. Aquí tenemos justamente la parte gráfica, ¿no? Que el agua corporal total en los adultos, pues como podemos ver, el varón 60%, la mujer 50%, pero miren que en el niño es mucho más, ¿no? Desde que nacemos hasta edades de infancia, tenemos gran porcentaje en nuestro organismo de agua corporal total. Cuando ya somos adultos, pues esto va disminuyendo y quedamos con estos porcentajes que habíamos designado. ¿Cómo se distribuye el agua corporal total? O sea, estamos hablando de un elemento. Y esta agua se va a distribuir en dos compartimentos muy importantes. Uno que es el compartimento o el líquido extracelular y el otro que es el intracelular. El líquido extracelular pues está en el plasma, en el intersticio, en la linfa, en la médula ósea, en líquidos transcelulares que producen secreción de glándulas en sí, ¿no? Glándula salival, pancreática, hígado, líquido cefalorraquídeo, la glándula tiroides, a nivel de gónadas, a nivel de la piel, el sudor. Entonces, ahí está distribuido el líquido extracelular o el agua corporal extracelular. Y el líquido intracelular, pues, como su nombre indica, está dentro de las células. Ahora, ¿cuál porcentaje es mayor? Pues en el fluido intracelular tenemos gran cantidad de esa agua. En cambio, el fluido extracelular tenemos un poco menos, ¿no? 67% para el líquido intracelular y 26% para el líquido que es extracelular. Y en más gran medida, ¿no? Que está en el intersticial, poco menos en el plasma, 7%, y mucho menos ya lo que es el fluido cerebroespinal, es un 1%, ¿no? Entonces, esta es la distribución que tenemos que tener en cuenta para poder ya en la práctica poder manejar pacientes, ¿no? Tenemos los requerimientos basales, que también debemos conocer mucho como médicos. Al pensar en que yo voy a tener un paciente que va a tener pérdidas de líquidos y electrolitos, que en una gran mayoría de los pacientes que vienen por la emergencia tienen estas situaciones, pues ustedes tienen que saber reponer y saber qué es lo básico que puede tener el paciente o ese organismo y qué más voy a reponer aparte porque he tenido algunas pérdidas y vamos a hablar también de esas pérdidas. Entonces, los requerimientos basales son aquellos requerimientos que son básicos para el funcionamiento del organismo. ¿En qué condiciones? En condiciones básicas. ¿Qué significa? Que no haya hecho ejercicio, que tal vez no haya ingerido alimentos, ¿no? Que esté totalmente o esté en un estado de reposo,
¿no? Sin mucho movimiento. Entonces, eso es lo básico para el organismo. Un adulto normal va a requerir aproximadamente 35 mililitros de agua por kilogramo peso por día. O sea, este es un dato que nos da el libro de Michans, que es el libro de cirugía de Michans, donde por lo menos en mi cátedra nos basamos mucho en lo que son los conceptos de requerimientos basales. En un niño, por ejemplo, y miren que ya va a 50, 60 mililitros por kilogramo día, y en un lactante hasta 150 ml o mililitros por kilogramo día. O sea que mientras más pequeño es el organismo, tiene más requerimiento de agua por día, ¿no? Por eso los neonatos, los recién nacidos, pues, ¿qué es lo que ingieren desde que nacen? Pues es leche y son volúmenes de líquido más que nada, no son casi nada de sólidos, ¿no? Entonces ese es el concepto que tienen que tener en la cabeza todos ustedes de cómo vamos a manejar los requerimientos basales de agua. Aparte del agua, aquí tenemos otro dato, ¿no? Que puede ser un límite inferior y un límite algo superior, que es de 35 a 45 ml por kilogramo día, que podríamos manejarlo también. Tenemos los electrolitos, ¿no? Que también tienen requerimientos básicos, ¿no? Basales. ¿Cuánto es del sodio? Es 2 equivalentes kilogramo día. Del potasio es 1 y del cloro es 3. Estas son las kilocalorías que no vienen al tema. Muy bien. Aparte del concepto del agua, del agua corporal total, que ya lo hemos desglosado, pues tenemos que ver qué es la osmolaridad en un organismo. Seguramente ustedes cuando hayan estado en la parte de colegio también han llevado osmolaridad en lo que es las clases, ¿no? de colegio. Y también, pues ya en la parte de la universidad han llevado estos conceptos en la parte de fisiología, ¿no? Entonces, la osmolaridad va en relación a algo importante, que es la presión osmótica. ¿Y esta presión osmótica qué es? Es proporcional a la concentración molar de partículas en una solución. El ejemplo clásico, ¿no?, que siempre les han dado y seguramente han escuchado alguna vez es el colocar sal en un botellón de agua o en una jarra de agua, y ahí vemos realmente que es un soluto y que es un solvente, ¿no? Y ahí nos va a dar una presión osmótica. Eso es proporcional a la concentración molar de partículas en una solución. ¿Qué es un mol? Un mol de sustancia es su peso molecular expresado en gramos. O sea, eso es nuestra medida en que vamos a manejar la osmolaridad. Y la concentración molar y la concentración molar, aquí tenemos dos conceptos importantes. La molar se va a expresar en moles de soluto por kilogramo de solvente. Miren, la molar se expresa de moles de soluto por litro de solución. O sea, estamos hablando de un dato de peso y otro de volumen, ¿no? Ese es importante también discernir y ver en qué situación estamos. La osmolaridad, entonces, está directamente relacionada por la concentración de partículas libres en una solución. Ejemplo clásico, el agua con el agregado de sal, ¿no? Tal como se va a ver en esta fórmula. ¿Qué es la osmolaridad? Es igual a ¿qué? Al un coeficiente osmótico que se multiplica por el número de partículas disueltas, que nos va a dar justamente los osmoles por kilogramo de agua. Entonces, esta es una fórmula básica que han debido ver en la parte de fisiología, ¿no? Pero ya expresado un poquito más para la práctica, la osmolaridad nos sirve para esto, para poder dilucidar algunas situaciones donde tenemos que ver que nuestros tejidos o nuestras células pueden lastimarse cuando hay alteración de esta osmolaridad. Entonces, el ejemplo que tenemos, y van a poder revisar también en el libro de Guyton de Fisiología, es pues el glóbulo rojo o el eritrocito, que con el concepto de la presión osmótica donde está, cuando es normotónica la solución, pues va a haber un equilibrio y nuestro glóbulo rojo o eritrocito no va a sufrir ningún daño. ¿Por qué? Porque lo de afuera con lo de adentro tiene un equilibrio, un balance. En cambio, cuando tenemos una solución hipotónica, ¿no?, en esa solución hipotónica el eritrocito va a sufrir en su membrana, que va a hacer que ingrese agua dentro del eritrocito, se va a sobrehidratar y va a producir una destrucción, o se va a llamar hemólisis, ¿no? Entonces, esa es un dato de destrucción del eritrocito. Pero vamos al otro extremo. Cuando tenemos una solución hipertónica, el agua va a salir del eritrocito hacia el medio ambiente
y va a producir un dato de deshidratación o arrugación y se denomina plasmólisis, ¿no? El eritrocito se hace pequeñito y se deshidrata. Entonces, ahí tenemos con el ejemplo del glóbulo rojo que nosotros, en nuestro organismo, nuestro paciente tiene que tener un equilibrio para poder funcionar, digamos, y tener una funcionalidad celular adecuada, ¿no? No tiene que ser ni hipotónica ni hipertónica, ¿no? Porque si no, vamos a tener destrucción tisular. Muy bien, teniendo los conceptos ya de lo que es agua y parte de los electrolitos, pues vamos a ver qué son las pérdidas, ¿sí? En relación a estos, ¿no? Tenemos pérdidas corporales que se clasifican o se verifican en que pueden ser sensibles o pueden ser insensibles. Las pérdidas sensibles, pues son las pérdidas que son medibles, que son valorables, ya con facilidad, que son visualizables, digámoslo así, ¿no? Como que orina, heces, ¿no? Entonces ahí tenemos que son medibles estas secreciones, estas sustancias que una enfermera o ustedes cuando estén en internado van a poder dar una medición en volumen, en ml, ¿no? En mililitros. Pero ¿qué son las pérdidas insensibles? Las pérdidas insensibles, pues son las pérdidas de los líquidos orgánicos que no van a ser valorables, no son medibles, no son objetivables, o sea, no vas a poder dar una medición adecuada. ¿Por qué? Porque estas no vas a poder cuantificarlas. ¿En qué sentido no puedes cuantificarlas? Estamos hablando de cómo puedes cuantificar el sudor de una persona. Bien difícil, ¿no? Porque tienes una superficie de piel y no vas a poder ir sacándole no sé, a un envase, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas insensibles no son medibles. Y tenemos dos formas de pérdidas insensibles, o cómo se puede perder el agua. Puede ser por convección o puede ser por evaporación. Por convección se da a nivel de la piel y por evaporación a nivel de respiración o del aparato respiratorio. Entonces, ahí tenemos las pérdidas insensibles. Aquí tenemos una tabla donde, bueno, la parte inferior es la que estamos hablando, son las pérdidas, donde podemos calcular algo de las pérdidas según el kilogramo del paciente, tal vez, de pérdidas de la piel, ¿no? Por ml por día. En la parte normal, en la parte de ejercicio intenso, entonces tenemos algunas variables, por ejemplo, el ejercicio intenso, que nos hacen perder más volumen que en la parte basal, que es la normalidad, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente, y obviamente el paciente que llega a sus manos, no está en un estado basal totalmente, o sea, no está en un estado normal, sino que no solo por un ejercicio intenso, sino por fiebre, por datos de vómitos, diarreas, etcétera, hay pérdidas, ¿no? Entonces, todo eso nos va a producir que las pérdidas sean en gran cantidad, ¿no? Y tal vez nuestros ingresos sean mucho menos. Y ahora, al final de esto, les voy a explicar algo así, un pincelazo, porque ya van a llevar seguramente cuando lleguen a la cátedra conmigo lo que es el balance hidroelectrolítico que hacemos en los hospitales en el área de cirugía. Muy bien. La parte de los electrolitos, como ya hemos hablado, tres importantes, el sodio, el cloruro y el potasio, cuando se pierden o cuando aumentan, pues nos van a dar datos de síntomas importantes que pueden ser evaluables en electrocardiogramas, pueden ser evaluables en lo que es la medición de los mismos electrolitos a nivel laboratorial, que nos van a indicar que están sobrecargados o están disminuidos, ¿no? Entonces, esto también es importante. Cada uno pues tiene conceptos importantes, ¿no? Solo voy a mencionar, por ejemplo, el potasio, que es uno de los electrolitos que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos reposiciones, cuando hay pérdidas también. ¿Por qué? Porque el potasio actúa a nivel muscular, ¿no? Entonces, y uno de los músculos más importantes donde va a actuar pues es el miocardio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las reposiciones del potasio, ¿no? Cuando hay una gran cantidad de potasio en nuestra sangre, pues empieza a haber unas alteraciones del ritmo cardíaco, en la contractibilidad cardíaca y va a haber, incluso si hay sobrecarga de potasio, puede fallecer el paciente, ¿no? Con un paro cardíaco. Entonces es importante conocer
todos estos aspectos que los van a ir desglosando seguramente, y yo no los toco aquí por cada uno porque es un tema un poco largo, pero también tienen que tener en la cabeza que cada pérdida de cada uno de estos electrolitos nos va a producir situaciones clínicas importantes, o el aumento también. Muy bien, vamos a ir a las pérdidas y vamos a desglosar las pérdidas tanto pulmonares, cutáneas, renales, etcétera, y vamos a poder hacer un ejercicio al final. Bueno, las pérdidas hemos dicho que la parte respiratoria es por evaporación, ¿no? Más o menos son casi 1 litro por 24 horas. ¿Y en qué circunstancias se pierde más? En fiebre y en disnea, ¿no? La disnea es el aumento de las respiraciones, de los ciclos respiratorios. En la fiebre, por cada grado centígrado en 24 horas se puede aumentar 150 ml más a la pérdida que ya teníamos de los miliml. Y en la disnea, por cada 5 respiraciones o 5 ciclos respiratorios en 24 horas más, aumentamos a 100 ml los 1000 que había perdido un paciente. Entonces, ahí tenemos un dato importante. Entonces, lo que es el sudor, pues una sudoración continua, esto es lo normal, la sudoración continua en cambio aumenta hasta 1 litro más, ¿no? de pérdida de agua, y el sudor tiene esta relación de electrolitos, cloro 50, sodio 50 miliquivalentes cada uno y potasio 14 miliquivalentes. La parte renal, esto es importante, ¿no? La parte de la pérdida renal, y tenemos que tener y considerar aspectos del riñón, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar ante un riñón sano, pero sometido a acción de hormonas o diuréticos, y finalmente ante un riñón enfermo, ¿no? Entonces, tratemos de desglosar esto. Las pérdidas en un... perdón, se nos ha pasado aquí. En un riñón sano. En las pérdidas en un riñón sano, pues, la parte fisiológica de eliminación en volumen es 1500 ml en 24 horas. Eso lo pueden revisar en cualquier libro de fisiología. La parte de los electrolitos, 130, 140 de cloro, sodio y potasio 35, ¿no? No se pierden gran cantidad del potasio. Entonces, esta es la pérdida fisiológica del riñón sano, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un riñón sano, pero con acción hormonal? ¿Qué significa hormonal? Va a estar expuesto a algunos motivos de estrés. Aquí, por mi parte, ¿no? Como cirujano, pues tenemos pacientes que yo manejo con estrés quirúrgico porque los hemos operado, la parte anestésica, ¿no? El estrés anestésico también puede producir secreción de algunas hormonas. El estrés traumático, algunos ya pacientes vienen con lesiones también a la emergencia, entonces ya tenemos 3 tipos de estrés que pueden ser sometidos el riñón de ese paciente, o un infeccioso, ¿no? Por ejemplo, una peritonitis que siempre estamos operando, y esto también va a hacer que el riñón sano tenga una acción sobre de algunas hormonas, y va a producir una salida o disminución de las concentraciones de algunos electrolitos. Por ejemplo, el cloro y el sodio van a disminuir su concentración entre 20 y 25 miliequivalentes por 4 o 5 días. Luego va a recuperar estos valores entre 8 a 10 días posteriores al estrés, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dato importante. Miren que el potasio, cuando hay una acción hormonal traumática, infecciosa, quirúrgica, aumenta en las primeras 24 horas de 80 a 100 miliequivalentes. Y ahí está la explicación por qué cuando yo tengo un paciente que opero, al día siguiente no le pongo ningún agregado de potasio en las soluciones. ¿Por qué? Porque ya tengo el potasio circulando en gran medida. Recuerden que dónde está el potasio o dónde está el agua y los electrolitos en gran cantidad están en el intracelular, ¿no? Entonces, en el espacio intracelular que se rompe o se fragmenta, pues se va a liberar todo esto. Entonces, eso pasa en las primeras 24 horas, ¿no? Y luego, entre 25 a 30 equivalentes después de las 24 horas, va a ir a disminuir estos valores para llegar a valores normales después de las 24 horas. O sea, ese es el parámetro del potasio. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un riñón sano, pero ya expuesto a algunos fármacos? Los que ya vamos o llevaron farmacología, pues saben que hay unos fármacos que se denominan diuréticos, y estos pues van a producir aumento de la eliminación de agua y algunos electrolitos, ¿no? Porque hay una clasificación de diuréticos que también tienen que conocerlos, porque van a actuar en este sistema, en esta unidad anatómica que es importante, ¿no? Que es la nefrona, que cuando ya estén en nefrología seguramente ya van a poder
tener el concepto exacto. Pero actúan en esta unidad anatómica que es la nefrona, donde viene justamente la circulación sanguínea y es aquí donde se filtra esa sangre y se produce la orina. Y ahí es donde actúan los diuréticos, y ustedes lo llevaron en farmacología, y hay una clasificación de los diuréticos según el nivel donde actúan, ¿no? Puede ser en el asa, de Henle, puede estar más allá del glomérulo, etcétera, ¿no? Entonces, y algunos van a disminuir su entrada de potasio, otros van a aumentar su salida de potasio, entonces eso es importante. Y justamente esto, ¿no? Va a comprometer la homeostasis del organismo al actuar acá, porque esto es una parte importante de un paciente. El que no orine tu paciente, pues quiere decir que está yendo mal, está pasando algo muy grande y hay que tener mucho cuidado. Y bueno, por último, el riñón enfermo, ¿no? El riñón enfermo, pues disminuye las posibilidades de adaptación para que estos riñones se adapten al medio interno. Entonces, todo lo que venga aquí a tratar de filtrarse, el riñoncito no va a poder producir orina y todas las partículas que deberían ser excretadas o eliminadas, pues van a quedar circulando todavía en la sangre y eso te va a producir pues muchas alteraciones, ¿no? Hay partículas que tienen que ser eliminadas. Y en el riñón enfermo, pues ya un paciente que aparte ha sufrido un accidente de tránsito o viene con una peritonitis, pero tiene insuficiencia renal, nos enfrentamos como cirujanos a otro problema que es estabilizar también el riñón para poder entrar a una cirugía y poder solucionar su problema, ¿no? Muchas veces el debut del riñón enfermo es que empieza a orinar en gran medida y luego se bloquea, ¿no? Empieza a orinar lo más que puede y después ya no funciona. Entonces eso también, ese concepto lo van a llevar seguramente con nefrología. Bueno, vamos a la vía digestiva. Parte de la vía digestiva, pues la parte de la eliminación es las heces, ¿no? Y más o menos en 24 horas son 200 ml de volumen que se pierde normalmente de agua. 3 de cloro, 4 de sodio y 9 miliequivalentes de potasio, ¿no? Así, esta es la pérdida normal en las heces. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un componente patológico ya en la vía digestiva y nos dan cuadros diarreicos? Esto, claro que esta va a aumentar, puede aumentar doble, triple, cuádruple, etcétera. Puede ser más de 1 litro por día incluso, pero con cada deposición diarreica vamos a ir perdiendo cloro de 40, sodio de 100 y potasio de 30. Miren que los electrolitos van pues aumentando en gran medida y es aquí donde podemos perder a un paciente y tener un desequilibrio y un desorden hidroelectrolítico. Bueno, muy bien. Muchos han estudiado y han revisado los libros de fisiología y han visto que hay fórmulas para reposición de potasio. Aquí vamos a tener dos caminos, ¿no? Tenemos un paciente que ha perdido electrolitos y agua, pero tengo laboratorios, gasometría, que me puede ayudar a hacer reposiciones con fórmulas, ¿ya? Puede ser de potasio, puede ser de sodio, ahorita los vamos a ver, pero nos pueden ayudar a tener ese laboratorio. Pero vamos a tener otro camino donde tú te vas a enfrentar como médico que o no puedes sacar muchas muestras al paciente o no tienes el laboratorio en tu hospital y vamos a hacer lo que al final les voy a explicar. Entonces, el primer camino es utilizar las fórmulas de reposición. Pueden ser para potasio, ¿no? Con reposiciones según el tipo de trastorno leve o severo. Ahí está la clasificación. Y tenemos reglas de oro para las correcciones también de sodio, ¿no? De sodio y también tenemos cálculos para ver cuánto ha perdido nuestro paciente en potasio, en sodio, ¿no? Entonces, nosotros como médicos utilizamos, aparentemente no nos sirve mucho, al principio no te da mucha respuesta, ¿no? El ver solo un libro de fisiología y no estar con el paciente, pero cuando ya te enfrentas al paciente puedes utilizar todas estas fórmulas de correcciones de potasio, de reposiciones de sodio, también de reposiciones de cloro y poder estabilizar a tu paciente, ¿no? Entonces, hay varias formas de corregir. Aparte de esas fórmulas, hay dos conceptos importantes que vamos a utilizar para ir al segundo camino que les estaba comentando. El segundo camino es cuando no tienes laboratorio, cuando tu paciente está polipuncionado y no vas a estar sacando gasometrías a cada rato, entonces tenemos
que tratar de hacer un balance en una hoja de papel con una calculadora y empezar a pensar qué es lo que ha perdido haciendo sumas de todo lo que habíamos visto con los conceptos que les he lanzado. Entonces, estas dos fórmulas son importantes, el agua metabólica y la fórmula de pérdidas insensibles. ¿Qué es el agua metabólica? El agua metabólica es el agua de oxidación, el agua donde se genera dentro del organismo por diferentes procesos químicos. El ciclo de Krebs es uno de los procesos donde se genera no solo energía, sino se genera agua metabólica, también se llama agua de oxidación, y ustedes lo han llevado, entonces se van a generar moléculas de agua metabólica. Otro ciclo que puede generar, otros ciclos más pequeños, y varios de estos también generan, incluso la bomba de protones que forma el ácido clorhídrico en el estómago, también forma agua metabólica. Entonces, imagínense, hay varios ciclos biológicos que van a formar agua metabólica. ¿Cuál es la fórmula? Es esta, es 5 mililitros por kilogramo de peso del paciente, nada más, ¿ya? Y esto está calculado para las 24 horas, entonces calculamos de esa forma el agua metabólica. Y esa agua metabólica es parte de tus ingresos de agua que puede tener el paciente, o sea, es la generación de agua. Y vamos a lo que se puede perder, las pérdidas insensibles, tanto en sala como en quirófano. En sala es el peso del paciente expresado en kilogramos por una constante que es 0,5 por el número de horas. Y en quirófano es el peso, pero otra constante que es 5 por el número de horas. Entonces, podemos considerar en quirófano con 2 o 3 horas de quirófano, hacemos esta fórmula, o cuando ya está en sala de internación el paciente, solo utilizamos esta fórmula con el número de horas de ingreso de este quirófano, ¿no? Entonces, esas son las pérdidas insensibles. Habíamos hablado de pérdidas insensibles, que son el sudor, que son las lágrimas, que es la parte de la respiración. Hay pérdidas insensibles glandulares, ¿no? De hormona, que es de secreciones glandulares, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, y aquí está ya inmerso por el peso del paciente. Entonces, con estas fórmulas, nosotros podemos calcular como médicos cómo está nuestro paciente. Y bueno, vamos al segundo camino, uno que les había dicho que es más sencillo, que es utilizar las fórmulas que están en los libros, y otro camino que cuando no tengo los medios suficientes o no puedo utilizar en un paciente cada rato pincharlo, pues nosotros en las salas de cirugía hacemos esto, hacemos los balances hidroelectrolíticos y agarramos una hoja de papel, vemos una tabla que voy a mostrarles ahora, y buscamos en la historia clínica algo importante, por eso aquí dice condiciones. La historia clínica tiene una hojita que se llama reporte de ingeridos y eliminados, que te lo hace la enfermera. La enfermería nos da ese reporte de las 24 horas, qué ha ingresado y qué ha salido, orina, heces, drenajes y todo lo que tenga el paciente. Utilizamos una tablita que se las voy a presentar enseguida, necesitamos una calculadora obviamente, y pues algo importante, una condición importante para este tipo de balances, un paciente que no coma, NPO, nada por vía oral, ¿ya? Generalmente estos pacientes son posoperados o con algunas patologías que no les damos de comer, por ejemplo la pancreatitis. Entonces, estas son las 4 condiciones para realizar un balance hidroelectrolítico con unas tablas. Estas tablas, pues, cuando estén ya en la cátedra, yo les voy a facilitar, no hay mucho problema, pero aquí tenemos en esta tabla, como pueden ver, tenemos una parte de pérdidas, donde hay vómitos, pérdidas por zona nasogástrica, orina, y vean, aquí están los volúmenes, y aquí está la relación de sodio, cloro y potasio, de cuánto se puede perder, ¿no? Aquí está la fórmula del agua metabólica, y esta fórmula nos va a ayudar, ¿no? A poder agregar a lo que son la parte de ingresos. Y aquí están las fórmulas de pérdidas insensibles en sala y en quirófano que van a la sumatoria de esto. Ahorita les vamos a ver. Bueno, y aquí hay otra tabla, ¿no? que me tomé la molestia de hacerlo hace muchos años para ustedes, que es justamente la relación de todas las soluciones que han debido estudiar en farmacología, ¿no? Desde dextrosas, fisiológicos, Ringer, lactato, normal, plasma, macel, aquí están las ampollas de sodio, potasio, bicarbonato, etc. Y aquí están los volúmenes y cuánto ingresan de sodio, cloro y potasio a tu paciente. Entonces,
con lo que son las salidas y con lo que son los ingresos, como hacen los contadores, ¿no? O sea, haces una relación de cuánto entra de dinero y cuánto has gastado, ¿no? Así que es más o menos así lo que hacemos en el balance hidroelectrolítico. Y aquí les doy un ejemplo, ¿no? Que hay un paciente que se encuentra en su primer día posoperatorio y tiene un peso de 74 kilogramos. Esas son las dos variables que necesitamos. Primer día son 24 horas, ¿no? O sea, ya tenemos la relación del primer día en horas y el peso en kilogramos. ¿Qué es lo que ha ingresado? Fisiológico 1000, Ringer normal 1000 y dextrosa al 5% 1000. Son 3000 ml para 24 horas. Pero ¿qué ha perdido? Y esto está en esa hojita que les decía que está en la historia clínica. Ha perdido por orina 1300 mililitros, en drenaje 100 ml y una sonda nasogástrica que ha dado 550 mililitros. Aquí están los volúmenes. Entonces, eso es lo que nos va a reportar la enfermería. ¿Qué hacemos? Cálculos de regla de tres. Los que pensaban que en medicina no veíamos mucho matemáticas, lamentablemente sí, pero obviamente lo más básico, ¿no? Así que tenemos eso, ¿no? Agarramos dos columnas. Una columna que hacemos ingresos y una columna que hacemos egresos, ¿no? Como les decía, como hacen los contadores o como hacen ustedes alguna vez sus cálculos de dinero. ¿Qué es lo que ha ingresado a nuestro paciente? Lo que habíamos visto, 1000 de fisiológico, 1000 de normal y 1000 de dextrosa al 5%. Esto es lo que tenemos de constancia. ¿Y qué es lo que ha salido? Orina, drenajes y zona nasogástrica, lo que también nos reportaba nuestra enfermera, ¿no? Entonces, ahí están los volúmenes. Hasta aquí tenemos solo volúmenes. ¿Qué más tenemos que agregar a los ingresos? El agua metabólica. Si calculamos con la fórmula, nos va a salir en ese paciente del ejemplo de 74 kilogramos, 370 ml de agua. Y en los egresos, pérdidas insensibles en sala, ¿de cuántas horas? De 24 horas, nos sale 888 ml. Entonces ya tenemos estas casillas, estas de egresos y estas de ingresos, que son solo de agua. Ahora, ¿qué hacemos cuando necesitamos ya el sodio, cloro y potasio? Nos vamos a las tablitas que les había indicado anteriormente. Entonces, ejemplo nada más, para no estar haciéndolo muy largo. En 1000 ml de fisiológico hay 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. ¿Qué hago? Lo traspaso. ¿No? Lo mismo voy a hacer con el Ringer normal, con esa tablita, y la dextrosa obviamente no tiene ningún electrolito. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos totales. Sumamos y nos sale todo esto que está en rojo en nuestra parte primera de ingresos. ¿Pero qué hacemos en los egresos? Esto, cálculo de regla de 3. Vamos al ejemplo de la orina, que solo teníamos el dato de los 1300 ml de orina que había salido en nuestro paciente. Entonces nos vamos a la tablita y buscamos orina. Pero aquí nos da, no 1300, nos da 1000. Por eso tenemos que hacer un cálculo con regla de 3. Hay sodio 60, 100 de cloro y 40 de potasio. Entonces, con regla de 3, calculando si 1000 es a 60, 1300 es a X, ¿no? Entonces, bueno, eso ya, la matemática yo no les voy a enseñar. Y nos van a salir todos estos resultados. Lo mismo en drenajes, lo mismo en zona nasogástrica y obviamente pérdidas insensibles no tenemos ninguna pérdida de sodio, ni cloro, ni potasio. Muy bien, y al final sumamos cada columna y nos salen estos resultados en rojo, ¿no? Así que miren que todo esto lo hacemos con papel y lápiz y una calculadora y nada más, ¿no? No estamos haciendo fórmulas como nos lo presenté hace rato con el libro de fisiología, ¿no? Una vez que tenemos esto, ya tenemos que hacer algo importante. Vamos a restar los ingresos de los egresos. Teníamos los ingresos y tenemos los egresos, ¿no? Entonces empezamos a restar. ¿Y qué nos sale? Empezamos ingresos con egresos y tenemos aquí 532 de agua, 186 de sodio, 95.2 cloro y potasio. Aquí ya diferente, ¿no? Porque tengo un ingreso de 1, pero una pérdida de 64. Entonces manejo o conservo el signo y aquí me sale negativo para el potasio. Y al final saco mi resultado final del balance hidroelectrolítico con sodio, cloro y potasio y el agua, pero determinando que el potasio en ese paciente me ha salido negativo. Entonces, miren, tenemos una vía donde usamos laboratorios, usamos gasometrías, donde están todos los electrolitos, pero tenemos el segundo camino, donde nosotros como médicos podemos calcular nuestras pérdidas haciendo cálculos matemáticos, ¿no? Y usando algunas fórmulas que son dos básicas, y podemos llegar a ver cómo está mi paciente y qué ha pasado con ese paciente, ¿no? Aquí tenemos
Lo ideal es que esté llegando al cero, ¿no? O sea, lo ideal es que el agua, el sodio, el cloro y el potasio traten de llegar a cero. Sé que el cero es la perfección, digamos, en el balance, pero técnicamente o legalmente no vamos a llegar, digamos, a eso jamás como médicos, pero tratar de llegar a cero. Entonces aquí analizamos, tenemos casi medio litro de más de agua de nuestro paciente, tenemos algo de sodio, tenemos cloro, pero tenemos una pérdida de potasio, ¿no? Así que para el día siguiente, pues tengo que modificar algunas indicaciones y pues voy a agregar ya potasio, voy a tal vez disminuir medio litro de agua, ¿ya? Y tratar de que en mi próximo balance del próximo día, pues esto ya no sea tanto 532, sea mucho menos, ¿no? Y este potasio que es negativo sea menos la pérdida y no sea tan negativo en 63, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos en el hospital. Tratamos de utilizar otros recursos que no sean propios directamente de un laboratorio, pero en las unidades de cirugía podemos utilizar esto y seguramente cuando estén de internos y algunos vayan conmigo al internado, al hospital donde trabajo, pues van a hacer balances. ¿Sí? En los hospitales donde ustedes vayan, el interno de cirugía hace esto. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy para resolver sus dudas. Bueno, aparentemente todos están con toda la teoría que les he dado en sus cabezas de forma adecuada. Bueno, seguramente que ya nos vamos a ver en algún momento ya en la carrera y pues esto les va a servir mucho y seguramente que van a reforzar los conocimientos. Para llegar ya internado tienen que estar muy bien preparados, tienen que leer demasiado porque ustedes se van a enfrentar a muchos otros alumnos de otras universidades incluso, ¿no? Allí en el Hospital del Norte tengo internos hasta de Oruro, de Potosí, ¿no? Que están allá y pues al final es su competencia, ¿no? Así que necesito que lean y lean mientras puedan, ¿ok? Bueno, creo que no hay más que decir y me despido de ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Tengo una cirugía en un momento más. Doctor, ¿hay Sí, algunas hay unas dudas? preguntas, sí. Me mandan creo que me mandan por escrito. A ver, tenemos, buenas tardes, doctor. ¿Cómo sería el manejo hídrico en un paciente pediátrico? No, es totalmente diferente, ¿no? En pediatría el manejo es diferente, los volúmenes son diferentes, ¿ya? Y habíamos visto que el agua metabólica e incluso los electrolitos y en sus pérdidas es totalmente diferente. Así que, bueno, eso se lo dejo al docente de pediatría, pero es diferente al adulto. No, Sebastián dice, buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la mejor manera de mantener un buen balance en los pacientes? En realidad, el conocimiento de las pérdidas y de tus ingresos, más que nada, ¿no? O sea, el que cuando hagas y realices un balance, tú vas a poder modificar al día siguiente tus indicaciones, ¿no? El balance hidroelectrolítico te da un paciente del pasado, técnicamente, ¿no? O sea, un paciente que ya ha vivido todo eso. Entonces, si tú estás en la guardia, y por eso los médicos hacemos guardia, hacemos turnos, y ves que tu paciente está vomitando casi 2 litros, no vas a esperar que termine las 24 horas para hacer tu balance, ¿no? O sea, vos vas a tratar de reponer haciendo cargas de líquidos para que cuando llegue a las 24 horas tu balance no haya sido tan feo, ¿no? O sea, eso es importante como médicos, por eso ustedes van a hacer turnos y hacen turnos y esa sería la recomendación cuando tienen que llegar a tratar de equilibrar a su paciente. A ver, Caitlin, Dana, doctor, una consultación pacientes obesos, los parámetros son los mismos. No, los parámetros no son los mismos. Les he dado fórmulas que están en relación al peso, por si acaso. No es lo mismo el peso de alguien, ¿qué les digo? De alguien de 15 o 20, pongamos de 17 años que tenga 55 kilos
con alguien que ya tenga unos 100 y pico kilos, o sea, ni siquiera la pérdida de orina es la misma, ¿no? O sea que todo va en base al peso, por eso el agua metabólica y las pérdidas insensibles están en base al peso. ¿Quién más me está escribiendo? Antonio José. Doctor, para saber que el agua metabólica en un parámetro, ay, caramba, se me mueve, parámetro de 5 horas, ¿qué dice? Para saber el agua metabólica en un parámetro de 5 horas, ¿qué fórmula tendría que usar para calcular? No, o sea, la fórmula de agua metabólica les he dado para 24 horas, tienen que sacarlo con regla de 3, Antonio José, por si acaso, por eso es la regla de 3 importante. Georginia, buenas tardes, doctor. Cómo se pierde el exceso de líquidos y electrolitos? A ver, cuando tenemos gran cantidad de agua, hay pacientes que están en terapia o tenemos pacientes en sala que tienen retención de líquidos. Nosotros usamos fármacos y ustedes han llevado, ¿no? Por ejemplo, para perder agua, pues usamos diuréticos, ¿no? Usamos diuréticos, o sea, esa pérdida es farmacológica. Netamente, ¿no? O sea, el manejo es farmacológico, Georgina. Sebastián, bueno, me está agradeciendo. Gracias, Sebastián. Adrián, doctor, buenas tardes. Una pregunta para la reposición de líquidos, si no necesita reposición de agua, pero sí de sodio y potasio, no se disponen de sueros con baja cantidad de agua. No, no, ¿y cómo se suministraría? Dice, en estos casos, bueno, pues le restringes agua, ¿no? O sea, le restringes volumen y tienes ampollas que ya vienen farmacológicamente diseñadas. Hay el potasio, el cloruro de potasio, hay el cloruro de sodio, tenemos magnesio, o sea, ya vienen los fármacos en forma de ampollas, ¿ok? Eso es para Adrián. Harald, buenas tardes, doctor. En caso de que una persona consuma diariamente una botella de 500 ml de Powerade, ¿qué tanto afectaría a su organismo? El Powerade, en primer lugar, no es nada farmacológico, ¿no? O sea, que nadie, ni siquiera los pediatras recomiendan para hacer reposiciones hidroelectrolíticas. Así que sáquense de la cabeza si es que quieren hacer una reposición con Powerade, por si acaso. Eso no nos sirve para médicos, ¿ok? Y, pues, no sé, el Powerade no tendría que afectarte para nada, ¿no? Si vas a estar tomando medio litro de Powerade al día, igual vas a tener pérdidas. Si tu riñón es sano, todo lo que metas a tu cuerpo no hay mucho problema. A ver, espérenme, ¿dónde están? Ya se me han movido todos. María Elvira, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las causas más comunes de la disminución de electrolitos y líquidos? Bueno, patológicamente, pues náuseas, vómitos y diarreas, ¿no? Eso es lo que más se van a enfrentar ustedes. José Moscoso, buenas tardes, doctor. El agua corporal total es lo mismo que el agua corporal real. No, en realidad estamos hablando de dos términos un poco diferentes, ¿no? O sea, el agua corporal total es justamente la medición que como médico voy a utilizar, ¿no? Para poder hacer mis cálculos, mis balances, ¿no? El agua corporal real, pues, tiene otras fórmulas. Pues eso no viene al tema, ¿no? O sea que, Melanie, doctor, en las embarazadas tienen mayor retención de líquidos, ¿cómo podemos tratarlos junto a los diuréticos? A ver, las embarazadas, en primer lugar, no, su estado fisiológico es normal, no consideren que es una patología. Cuando lleven ya a ginecología, ginecobstetricia, van a ver que el concepto es que es una persona que su fisiología no está alterada, sino está modificada para el embarazo, pero no es una patología, así que pues nada, no hay que hacer muchas cosas, especialmente usar muchos fármacos en las embarazadas. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Darlene. Buenas tardes, doctor. Los parámetros para la ecuación de electrolitos y agua serían... Ay, caramba. No me lancen las preguntas, se me mueve todo. A ver, los parámetros para la ecuación de electrolitos y agua, igual serían para un paciente diabético. A ver, consideremos unas situaciones. Los pacientes diabéticos pueden tener alteraciones renales, así que tienen que manejar con cuidado. Si el riñón funciona en el paciente diabético, no hay ningún problema, Darlene. Felipe, doctor, más tarde, con consumo excesivo de fármacos inhibidores de la bomba de protones, ¿pueden alterar los electrolitos? Pues para nada. Estamos hablando de la formación de ácido clorhídrico, ¿no? O sea, el cloro es donde va a unirse al ion hidrogenio y no tendría que
alterarse es para nada. Estamos hablando de omeprazol, anastrozol, etcétera, ¿no? Así que, pues, y consumo excesivo, no sé a qué te refieres, a tomar 20 al día o tomar en parámetro normal. Pues esa pregunta no la entiendo muy bien. Vamos a Fiorella. Buenas tardes, doctor. ¿Puede existir una ocasión en la cual no contemos con una historia clínica? No, imposible. No existe eso en un hospital. Siempre hay un expediente clínico, Fiorella. Ahora, en el expediente clínico, si tú no has indicado que hagan un recuento o un control de ingresos y egresos, ahí es el pecado del médico, ¿no? Porque tú tienes que poner en las indicaciones el control de ingeridos y eliminados. Si no pones esa indicación, nadie te lo va a hacer y pues ha sido tu error. Abril Guzmán, buenas tardes, doctor. Si nos dan a hacer un balance hídrico en menos de 24 horas, se hace todo con regla de 3 y las tablas. Sí, efectivamente, Abril, todo con el número de horas. Hay fórmulas que tienen solo por número de horas y hay otras que puedes bajarlo con regla de 3 o hacer divisiones, ¿no? Si es para 6 horas, es dividirlo entre 4, si es para 12 horas, divides entre 2, no hay mucho problema, Abril. Rafaela, ¿existe algún efecto del balance hídrico durante una cirugía? ¿Cómo es afectado? A ver, dentro de lo que hacemos, dentro de los parámetros de las pérdidas insensibles en quirófano, sí, porque el tiempo de quirófano es diferente a estar en tiempo de sala. Entonces, a veces hacemos balances hidroelectrolíticos tanto con pérdidas insensibles de sala como de quirófano después de que salió el paciente. Obviamente que sí. Y recuerden que cuando hacemos un corte, nosotros los cirujanos, aperturamos el tejido y el tejido que es, son células, ¿no? Estamos abriendo células, destruyendo células y estamos liberando electrolitos también, así que tienen que tener eso en cuenta. Agustín, buenas tardes, doctor, perdone que no me quedó claro la administración, cómo administramos electrolitos a los pacientes. Bueno, en realidad no hemos hablado de cómo administrar electrolitos, solo se ha hablado de fórmulas, Agustín. Wilfredo, buenas tardes, doctor. Si un paciente en estado crítico presenta hipoalbuminemia, estamos hablando de proteínas, ¿esto aumentaría el porcentaje de mortalidad? Bueno, no hemos hablado nada de proteínas, hemos hablado de electrolitos. Cuando hay hipoalbuminemia, estamos hablando de un factor que condiciona a que tu paciente pueda empeorar, ¿no? O sea, la albúmina y las proteínas son importantes, tanto a nivel hepático, pérdidas a nivel renal, puede ser para que te produzca una hipoalbuminemia, o sea, tienes un paciente que está muy inestable, ¿no? Pero bueno, creo que no viene al tema, Wilfredo. De todas formas, sí, si no está nutrido tu paciente, porque es un parámetro de nutrición, tu paciente tiene menos expectativa para mejorar, ¿no? Bueno, creo que me he extendido un poquito, entonces no sé si quedó claro la presentación, pero ya nos vamos a estar viendo, no se preocupen. Así que, bueno, ahora sí, los dejo a todos. Muchas gracias por soportarme, por escucharme, y bueno, pues nos vamos a ver en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.